Preguntas que me hacen las madres y los padres cuando vienen a consulta por primera vez sobre el autismo u otras condiciones del neurodesarrollo. ¿Se va a curar? ¿Va a estudiar? ¿Va a tener amigos? ¿Lo van a querer? ¿Va a trabajar? Entre otra cantidad de dudas e interrogantes cuando llegan a las primeras sesiones. Ahora, yo lo que usualmente hago es contrapreguntar. Cosas como cuáles. Si conoce el perfil de su hijo. ¿Qué fue lo que le dijeron en el diagnóstico? A veces los diagnósticos son sentencias y necesitamos empezar a corrernos de ahí. ¿Qué sabe sobre el autismo o condiciones como el TDAH y cómo se manifiesta en su hijo? Antes de hacer esas otras preguntas que son mucho más profundas y estructurales, ¿qué es lo que conoce sobre su hijo? Y esa es la invitación de hoy, porque podemos conocer toda esa parte teórica, pero necesitamos desmenuzarlas para poder llegar a esa persona, a este niño, a esta niña, a este adolescente, a este adulto, para poder comprenderlo y brindar los apoyos y los ajustes que necesitamos. De hecho, trabajando con familias, he aprendido algunas cosas muy importantes que yo quiero hoy transmitir desde mi rol como profesional en esta área, o más bien como aprendiz, porque estamos aprendiendo todo el tiempo sobre las personas y sobre nosotros mismos. De hecho, aquí lo había escrito y he aprendido lo siguiente: que muchas familias llegan a consulta con mucho desconocimiento, sí, y quizás han cometido errores, sí, pero han tenido unas muy buenas intenciones y quizás también han tenido equipos atrás que no le dieron la información concreta, quizás no habilitaron un canal de comunicación adecuado para que la familia pudiera aprender sobre el autismo, por ejemplo, y de cómo se manifiesta en su hijo. Entonces hay mucho desconocimiento, pero también quiero dejar claridad de que también nosotros tenemos una corresponsabilidad en esto. ¿Qué he aprendido? Que cuando damos una información clara y concreta, usualmente las familias se conectan y empiezan a ver lo que no veían antes y empiezan a ponerle nombre a lo que no existía. Ejemplo, un niño que se la pasa todo el día en su casa teniendo un proceso ecolálico, por ejemplo, como hola George, hola Pepa, hola George, hola Pepa, hola George, hola Pepa, todo el día hola George, hola Pepa. Obviamente va a enloquecer al padre de familia porque no conoce qué es lo que está sucediendo. Yo voy a intentar no ser tan técnica y ser más cotidiana para poder que nos comprendamos más y podamos debatir, cuestionar y aprender juntos. Sin embargo, hay términos que sí o sí tengo que utilizar. A ver, la colalia a nivel general es la repetición de palabras. Entonces a veces vemos a las personas autistas, a los chicos autistas, manifestando cosas como las siguientes. Escuchan un comercial y se quedan con la última parte y lo repiten todo el comercial, o como este ejemplo que yo estaba colocando de un chico de que repetía todo el tiempo algunas cosas de Peppa Pig. El chico no la está pasando mal. Acá se puede estar autorregulando, le gustó mucho esto, lo está repitiendo, es una forma de expresión. Pues lo realmente importante es que el niño o la niña o el adulto no la está pasando mal. Y muchas veces los papás, las mamás se angustian un montón con este tipo de procesos que no han sido explicados. Por eso decía que cuando hay información, cuando hay conocimiento, ya yo empiezo a ver la situación diferente. Cuando empiezo a ver que mi hijo se mueve mucho en la silla, ya no me angustio porque sé que lo que pasa es que está teniendo alguna actividad de steaming, de relajación, y que en la medida en que conozco a mi hijo, entonces sé que esto lo está ayudando y yo se lo promuevo, quizás en muchos espacios, para poder que pueda bajar su nivel de agitación, su nivel de ansiedad, o que por el contrario también puede estar muy contento y que todo esto le está sirviendo para generar bienestar. También que he aprendido que las familias, muchas, están solas, no hay red. Hay una mamá sola con sus hijos tratando de salir adelante, una familia completa, mamá, papá, entre otras cosas. Pero no podemos solos, y mucho más cuando estamos hablando de condiciones del neurodesarrollo. Infortunadamente pasan muchas cosas estructurales y políticas que nos atraviesan, y estas familias están haciendo todo y más. Estamos hablando de la mayoría que intenta hacer con los recursos que tiene, cómo llegarle y cómo aprender, que es lo más importante en todo esto. Cómo aprender. Entonces nosotros también desde nuestros diferentes roles, no solamente como los profesionales, sino como el vecino, como el primo, como el amigo, cómo podemos ayudar, qué podemos hacer, qué puedo aprender para poder facilitarle también a la comunidad. Hay mucha presión, es verdad, pocos apoyos, y
pocos ajustes, tanto para una madre como para sus hijos. Si esta mamá no puede descansar, es muy difícil que pueda sostener a su hijo. Y yo sé que lo hacen porque sacan las fuerzas de donde no hay para lograr hacerlo, pero también es muy importante que tengamos esto en cuenta porque hay muchas mamás que a veces no terminan haciendo muchas indicaciones que mandan los terapeutas, pero no porque no quieran, no pueden. Y eso también hace parte del proceso terapéutico. ¡Ah, puta! Se me cayó. Bueno, estas cosas, y me perdonan la expresión, hacen parte de la cotidianidad. Lo quisiera cortar, pero no lo voy a cortar, porque esto es la vida misma. Una persona autista, por ejemplo, este tipo de cosas que acaba de suceder a mí, y que acabo de decir una muy mala palabra, quizás la descolocaría muchísimo y podría llegar hasta suscitar una situación de alto estrés. Pero en este momento yo quiero utilizar este ejemplo que me acaba de suceder para hablar de la vida misma, porque esto es la vida misma y para esto es que nos tenemos que preparar para poder tener ese plan B, para poder seguir avanzando. Ahora, retomando, de construir formas de pensar y de la crianza. En el autismo y en el TDAH también, hablo mucho de estos dos porque digamos que la prevalencia es muy alta y muchísimas de las familias que llegan a mi consulta son en particular bajo estas condiciones. Entonces hablo de construir formas de pensar la crianza. Todos nosotros tenemos una crianza que nos atraviesa a partir de nuestra cultura, a partir de donde hayamos vivido, de nuestros contextos. Pero cuando estamos hablando de condiciones del neurodesarrollo, la crianza cambia. Y entonces al cambiar yo tengo que romper unos paradigmas. Y al romper esos paradigmas, wow, eso duele, molesta, incomoda mucho también a la sociedad. Eso es importante ponerlo en valor y explicárselo a esta mamá, a esta abuela, que por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo típico con las abuelas que las amo y las adoro, porque sin la ayuda de mi madre yo no hubiera podido criar a mi hija. Entonces, de verdad que necesitamos siempre todas estas redes. A veces el diagnóstico llega con una sola palabra, autismo, TDAH u otra condición del neurodesarrollo. Y aunque parece una palabra clínica, y lo es, en realidad en muchas ocasiones lo que trae aparejado es miedo, confusión y muchas preguntas que nadie te responde. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Mi hijo va a estar bien? ¿Por qué me siento tan cansada, tan cansado? Porque hay cosas que no entiendo, que no comprendo de la forma adecuada. Si convives con el autismo o el TDAH, sabes que no es solo acompañar a un niño, a una persona, no. Eso es tener emociones, rutinas, miradas ajenas y tus propias dudas, y muchas veces lo haces en silencio. En sostenernos, creemos que las neurodivergencias no se tratan desde la exigencia, sino desde la comprensión, compasión y el acompañamiento real. No necesitas saberlo todo, necesitas no estar solo o sola. Si este mensaje resuena contigo y con tu experiencia como familia neurodivergente, revisa la descripción del video para conectar con la comunidad, sostenerlos. Ahora, ¿qué pasa con las abuelas? Las abuelas no están cumpliendo el rol de mamá ni de papá, son las abuelas. Y muchas abuelas, por ejemplo, con los chicos que son autistas, digamos en particular este ejemplo, permiten que haga todo porque es que me da mucho pesar, mucha pena, no, es que él tiene esto, pobrecito, pero no lo hacen de malas, lo hacen porque es la forma de cuidar. Ahora necesitamos trasladarle esta información y explicarle que el hecho de ser permisivo no le suma, porque no es que él no pueda aprender, sí va a aprender, pero quizás necesita una forma alternativa de aprendizaje, quizás necesita ayudas visuales como pictogramas, historias sociales, entre otras cosas, para ayudarlo a comprender, a respetar sus límites y los límites de los otros. Porque no significa que porque una persona tenga una condición del neurodesarrollo tenga que ser un maleducado. Son cosas muy diferentes y que en este momento yo siento que se están hasta desvirtuando. En Buenos Aires está haciendo un calor terrible. Entonces, acá vamos a que podamos ir aprendiendo del diagnóstico, de la condición, de la persona, de lo que le gusta, de lo que no le gusta. Todos los padres o la mayoría quieren ver a sus hijos bien. Claro que sí, queremos ver a nuestros hijos bien, pero aquí es el cómo.
el cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a empezar a trabajar. Es que mi hija tiene TDAH y yo necesito que se quede sentada en la mesa para comer mientras todos comemos. No se va a quedar sentada, necesita moverse. De hecho, el movimiento en ella la regula, la tranquiliza. Y de hecho, si lo miramos un poco más, no le está haciendo daño a nadie. Lo que pasa es que son comandos, se me olvida la palabra, sociales que tenemos que cumplir, nos tenemos que sentar puestecitos así, reina, para poder comer. Pero si esta niña o este niño necesita caminar mientras come para regularse y está comiendo, que lo realmente importante es que se pueda nutrir y no está maltratando a nadie, porque también esa es la otra, no es que le estoy pegando a mi hermano, no es que me estoy subiendo sobre la mesa, tirando los alimentos al suelo, no. ¿Por qué no me puedo mover mientras como? ¿Por qué no puedo estar en una silla giratoria mientras estoy comiendo? Porque yo, persona, necesito esto para estar bien. Entonces, ahora, pensando en lo que hablaba sobre el autismo al comienzo, las preguntas que me hacen, más allá de si se va a curar o no se va a curar, que son palabras que los papás todavía tienen, preguntas que tienen en su cabeza, tenemos que entender que aquí no hay ningún tipo de cura porque no es una enfermedad. El autismo es una condición neurobiológica, es decir, yo nazco con ella y muero con ella, y en la medida en que voy avanzando por mis diferentes ciclos vitales, cuando hablo de ciclos vitales estamos hablando de esa infancia, de esa adolescencia, de esa adultez, se va manifestando de formas diferentes. ¿Por qué? Porque cambiamos, porque somos seres humanos diferentes, porque cuando estaba pequeña quizás me gustaban muchísimo los dinosaurios, pero resulta que ahora que estoy grande me encantan las letras, me encantan los idiomas, porque son códigos y el lenguaje se aprende. Entonces, todo puede ir variando en la medida, obviamente, de mis necesidades, de mi contexto y de mi cultura y de las oportunidades que yo pueda llegar a tener. El autismo no es una enfermedad. Ni yo ni nadie les podría decir si su hijo va a tener o no va a tener amigos. No, porque eso no es una situación mía, es una situación de dos. Acá hay una interacción. Y muchas veces los chicos, muchas veces no, los chicos, las chicas, las personas nos queremos relacionar con el otro, pero si el otro no tiene la apertura para relacionarse conmigo, acá el problema no es mío. Acá también hay un problema con el otro. El otro también necesita abrirse, también necesitamos la paciencia y la tolerancia del otro, de que el otro quiera escucharme hablar sobre Barbies, sobre anime, sobre manga, sobre muchas cosas, porque son las cosas que a mí me gustan, o que me quiera escuchar hablar sobre, no sé, ballenas, sobre pingüinos, y yo también interesarme por esa otra persona en la medida en que también tenga herramientas y pueda aprender cómo es mi perfil, porque muchas veces enseñamos muchas cosas, pero tampoco sabemos qué estamos enseñando, porque a la persona no le estamos explicando tampoco cómo es su perfil, cómo se manifiesta y cuáles son los ajustes que él necesita en función de él, y que él o ella los pueda descubrir. Esto es mucho más profundo y lo vamos a seguir debatiendo, cuestionando. Cuando vean el video, si quieren me pueden hacer algún tipo de pregunta, y si yo puedo responderla con el mayor de los gustos, lo podemos hacer. Por lo realmente importante es que podamos poner un granito para psicoeducar, para que aprendamos juntos, para que podamos ayudar a las personas sobre el autismo, sobre condiciones del neurodesarrollo, sobre que podamos entender de verdad que puede ser una señal de alerta, cuando de verdad yo debo también cuestionar cosas que estoy haciendo dentro de mi sistema familiar, entre otras cosas. Pero quiero cerrar con lo siguiente: el autismo no es una enfermedad, no se cura. No es porque la mamá se separó, no es porque dejé la iglesia adventista o lo que fuere, no, para nada. ¿Vamos a poder trabajar? Sí. ¿Vamos a poder tener herramientas? Sí, en función de las necesidades y del perfil de la persona, de cómo lo vamos a poder ayudar. De que muchas personas, porque el autismo es heterogéneo, algunas personas son hablantes, otras no son hablantes, algunas personas son mucho más motoras, otras son menos motoras, algunos son más hipersensibles, otros son hiposensibles, pero hay algunos síntomas nucleares que siempre se repiten en todas las personas, pero todo depende de la cualidad y de la intensidad en cómo se manifiesta en ese ser humano, ¿ok? Entonces, vamos a seguir hablando de esto un poco más. Gracias.